Y le damos la bienvenida, como cada semana, a la doctora Leticia Calderón Chelius. Doctora, ¿cómo está? Pues bien contenta, porque ya pasaron las elecciones, Sí, ya quedó todo muy claro, hay un mandato popular contundente, sin lugar a dudas, así que pues viene este jaloneo de haber recuentos, conflictos en algunos lugares donde claramente no es así tan abierto el resultado y por tanto ahí habrá una pugna, como suele ocurrir siempre, y nuestro sistema electoral está dispuesto, digamos, para que ese escenario pueda aclararse. Y me gustó mucho esto de que si se necesitan contar el 100%, que se cuenten, y ya hasta le salieron más votos a Claudia Sheinbaum. Entonces, yo creo que eso es muy positivo. Para mí, se va consolidando nuestra democracia, porque al final de cuentas las personas participamos, cuentan los votos los ciudadanos, cualquier duda se revisa y por tanto se va avanzando en un procedimiento, la parte técnica súper lubricada. Entonces yo creo que, digo, más allá de la retórica, y ahorita que quiero hablar de eso también, pero del escenario así de los frustrados, y de un grupo del que hablábamos mucho tiempo, los decepcionados, que pues como que ese quedó como siendo el voto oculto porque nadie lo vio ya, ¿no? Entonces, sí me parece que es un muy buen escenario para el país. Obviamente hay comentarios que van como que sí que puede pasar en el escenario de la transición, cómo se va a dar esto, pero ya es un elemento secundario. Sí, a mí también me parece importante mencionar, nada más para seguir comentando la nota, que si hoy se pueden recontar el 100% de los votos es porque, ahorita nos lo decía la consejera, en el 2008 hubo una reforma electoral, pero que fue una reforma electoral que se impulsó después de que en 2006 tuviéramos una elección presidencial en la que la diferencia entre el primer y el segundo lugar era de 0.56% y había muchísimas irregularidades, quema de urnas, boletas que faltaban, es decir, había muchas irregularidades que daban pie a que se pudiera recontar los votos y que pudiera cambiar el resultado de la elección. Finalmente no se hizo y el resultado fue que llegó Felipe Calderón a la presidencia de la República y que se impulsó esta reforma electoral que hoy nos da esta capacidad de que se recuenten los votos, que aún así sigue siendo perfectible. No, sigue siendo perfectible y tienes razón con que esa es una conquista ciudadana. Al final de cuentas se tuvo que reconocer que fue tal la discordia cuando tú tienes un resultado tan apretado que vale la pena un recuento, un voto por voto, casilla por casilla, que era lo que se pedía en ese momento, y que en un escenario de una diferencia de, digamos, de 30% del ganador respecto al que sigue, que incluso, ya se ha dicho mucho, pero Xóchitl Gálvez obtuvo menos que los dos que compitieron la vez pasada, Mid y Anaya, juntos. O sea, realmente fue un descalabro. Lo que me impresiona, y ese es el otro punto que yo quiero comentar, tiene que ver con cómo hay una incapacidad, digo, es como el trauma, ¿no? De repente, pues el choque, tú no sabes a dónde voltear, ¿no? Pero que realmente el discurso de los comentócratas que creíamos que tenían mucho, creo que un descalabro muy interesante, porque creíamos que tenían mucho más poder, no solo de convocatoria, sino de credibilidad en el sentido de que podían movilizar. La sorpresa para ellos también fue ver que muchos en su auditorio los veía por puro morbo y que en realidad no tuvieron ninguna capacidad de movilizar y que a los que le hablaban pues eran el propio público que sigue creyendo, la ciudadanía que sigue creyendo cosas que están fuera de contexto. E insisto, dado el escenario tan contundente, tan categórico del voto que habla de un mandato, sorprende, yo creo, digo, ahí lo tendría que contar alguna vez las propias personas que están dentro del poder, ojalá que tú los entrevistes y cuando te toque entrevistar a López Obrador, pero pregúntale, pero yo creo que hasta lo sorprendió, porque está entre esta parte de el voto de agradecimiento de algunos hasta el pragmatismo total de decir, mira, que esto se consolide, que avance y que de verdad se arme un buen escenario para, digamos, ya acotar márgenes de corrupción, márgenes de impunidad, que eso es parte, pues, de lo que hemos vivido por décadas en este país, ¿no? Entonces, yo creo que ese escenario se empieza a decantar. Aquí va a haber, todavía no ha habido, pero va a haber muchos descalabros, muchos que se van y se tendrían que ir porque, digo, tú vas ya es de risa, vamos, ¿no? Digo, no los que son, digamos, que por la libre van y dicen lo que sea de las redes sociales, pues ese escenario va a seguir, sino yo me refiero a quienes además creen que los ven para, ¿no? Que, digamos, los patrocinadores de esos programas, pues ya se habrán dado cuenta que también va a haber un recambio muy fuerte y hasta generacional. Sí, sin Entonces, duda. pues
Ahora sí que es tiempo de mujeres y es tiempo también de los jóvenes y yo lo felicito mucho en ese sentido, ¿no? Yo también lo creo, y ahorita que habla sobre los medios de comunicación, también creo que se demostró, porque si uno revisaba las mesas de análisis, las mesas de debate, esta visión de que la elección presidencial estaba cerrada, de que casas encuestadoras como Massive Caller tenían algo de razón, nos dejó ver también que esa visión de lo público está sobre representada en estos espacios de medios de comunicación, y seguramente también vendrá un cambio, pues a lo mejor interesante. Los propios dueños de los medios de comunicación tendrían que estarlo viendo. No, bueno, no sobre representada, prácticamente representan el 98%, o sea, prendes desde el radio, ves la tele y de repente ves ahí una vocecita que dice, y me refiero ni siquiera solo a los medios corporativos, también los medios públicos, o sea, aguas, porque muchos de los que están en los medios corporativos, luego los ves en el canal del Congreso, dice, a ver, hay una hiperarchirrecontrapresencia, y ahí déjame irme a un punto que no quiero dejar de mencionar antes de que se nos vaya el tiempo, y es, ahorita tú entrevistabas a la consejera presidenta de la Ciudad de México, sí. Y ella hablaba de lo complicado que es explicar esta cuestión de la sobrerepresentación justamente. Si es complicado es porque entonces no es tampoco transparente. Una cosa clara y que la entienda cualquiera, habla de que ella misma podría traducirlo a cualquiera. Si es de legos y de esta cosa de que solo los que lo sabemos y lo que entendemos podemos interpretarlo, ya empezamos mal. O sea, pónganse de acuerdo, primera. Y segunda, no tiene razón. Esto es la visión de ella, esta es la versión que ella está tratando también de empujar desde la perspectiva que estarán teniendo al interior de, no sé si del instituto, pero hay una disputa también en el INE nacional, en el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo a cómo está establecido en la ley y cómo esto, que no cambió ni el PRI ni el PAN en el poder, pues ahora no tendrían cabida para modificarlo en este momento. O sea, tendría que modificarlo si se considera que es todo un debate, pero no lo pueden cambiar por la vía de los hechos encima. Esto se lo oí al consejero Espadas, y me parece que lo importante, o por lo menos lo que yo quiero dejar acá dicho, es que este no es un tema cerrado, y no porque lo haya dicho esta autoridad electoral, esa es la versión, que insisto, ni siquiera lo pudo explicar bien. Y el otro punto es que claramente ahí va a haber una disputa de carácter jurídico, de interpretación constitucional, que va a llevar un tiempo, pero que implica no solamente posiciones de poder, sino otra vez el reconocimiento del mandato popular a través de las urnas, que es lo mejor que nos puede pasar en esta vida, es decir, lo que nos han dicho los clásicos, que es la democracia, y que un voto es un ciudadano es un voto, y eso se refleja en la composición de las mismas cámaras. Que puede haber cambios o ajustes, bueno, entonces que lo planteen, que se sienten a negociar ahora sí. Claro, no lo hicieron cuando tenían que haberlo hecho, pero bueno, vamos a dejar eso para otro debate, y que se hagan este tipo de reformas o se empiecen a plantear, porque no tiene que darse una reforma categórica que se cierre, sino que puede haber cambios a lo largo del sexenio. Va a estar, digamos, este sexenio no ha acabado, y el siguiente pues estará por empezar hacia el final de esa acto, ¿no? Entonces, ojo con todo eso, porque creo que es donde van a empezar las controversias y donde nos van a querer decir, Braulio, es que ustedes no entienden, es que esto es bien complejo, esto es cosa de superarchirrecontra expertos que, espérame, o nos lo traducen o se quita, porque ya basta también de este lenguaje leguleyo. Sí, también hay muchos temas en la ley electoral que están súper sujetos a la interpretación. Todo. En 2021 el PRD estaba también en camino a perder el registro, pero el Consejo General del INE, donde entonces estaba Lorenzo Córdoba, Isidro Murayama y demás, planteó que podían conservar el registro porque no habían perdido, o más bien habían obtenido el 3% en alguna de las elecciones que se habían disputado en 2021. La ley no dice eso, está sujeto a la interpretación. Habrá que avanzar hacia una gran discusión sobre esta reforma electoral que se va a plantear y que seguramente estaremos discutiendo. Doctora, sí, se nos acabó el tiempo, pero nos vemos por acá la próxima semana para seguir. Bueno, encantada, y felicidades a todo México, digo. Y nosotros nos vamos a Ciudad Adentro.